Muy buenos días a todos. Antes que nada, permítanme agradecer a Dios por esta oportunidad de estar aquí frente a ustedes. Gracias al comité organizador por permitirme nuevamente dar un granito de arena para empujar y apoyar a esta industria de la cual vivimos y en la cual confiamos y creemos y vamos a sacar adelante. El tema de mi presentación es la optimización de la rentabilidad en la acuicultura del camarón Lithopeneus banamei, que es el camarón patiblanco o camarón blanco que sembramos en nuestras aguas del área centroamericana y latinoamericana. Son estrategias integradas para la sostenibilidad y hay que entender que sostenibilidad tiene una implicación directa con sustentabilidad. Y sustentabilidad y sostenibilidad tienen que darnos rentabilidad, que es lo que estamos buscando tener en nuestra industria para poder seguir adelante. Entonces, la rentabilidad de nuestro camarón enfrenta en la actualidad una serie de desafíos técnicos, económicos, ambientales, que afectan la viabilidad en distintas regiones donde se cultiva el camarón banamey. Y aquí vamos a presentar un resumen de estas problemáticas, las más relevantes. Una de las principales que tenemos es los altos costos de producción. ¿Dónde está centrado el mayor porcentaje de nuestros costos de producción? Es en el rubro de la alimentación y todo lo implicado con alimentar. No es solo el costo del alimento por sí, sino todo lo que nosotros tenemos que hacer para alimentar al camarón. Yo he estado con conversaciones con las principales compañías suplidoras, fabricantes de balanceados, y quiero hacer un llamado a la conciencia de que uno no puede matar a la gallina porque ya no tenemos huevos, ya no tenemos pollitos y eventualmente nos quedaremos sin gallina. Entonces, no queremos que le bajen la calidad a nuestro alimento balanceado, pero que sí busquen la forma de ser compatible con nuestra rentabilidad y que no solamente tenga que verse un tema de factor de conversión alimenticia para lograr que nuestras conversiones anden lo más cerca. Lo ideal sería 1 a 1, pero eso es utópico, eso no es posible. Una libra o un kilo de alimento por una libra o un kilo de biomasa producida. Eso no es real. Pero sí hemos llegado a tener en algunos casos 1.12. Eso es muy bueno. Eso es un buen aprovechamiento del factor de conversión alimenticia. Tenemos aspectos de mercado muy importantes. Y esto, por favor, tomémoslo muy en cuenta. Nosotros, como centroamericanos, tenemos en total de toda Centroamérica, incluyendo Belice hasta Panamá, un área muy pequeña de producción camaronera comparado con nuestros hermanos ecuatorianos, ¿verdad? Entonces, nosotros donde no queremos entrar a competir con los mercados o en los mercados es donde ellos colocan esas grandes producciones que tienen con una rentabilidad marginal que les permite a ellos seguir para adelante, pagar sus créditos, pagar sus inversiones, pagar sus costos fijos, sus costos variables, pero nosotros no nos podemos dar el lujo de querer ir a vender a donde vende un grandote. ¿Por qué? Porque los precios no nos llegan ni siquiera a cubrir nuestros costos básicos. Entonces hay que cambiar una estrategia y la estrategia de cambio es hacia una diferenciación de nuestros productos. Y eso ya lo hemos hecho en Honduras. Hace 20 años, nosotros, casi 20 años, 18 años, 19 ahora en noviembre, que comenzamos a exportar desde Honduras y Nicaragua camarón para el mercado taiwanés,
con una excelente calidad, una envidiable calidad, con un color A4 precioso, de tal forma que en el mercado internacional nuestro camarón se llamó HOSO, que es camarón entero, Hedon Shelon, Top Premium Quality Shrimp, que es un camarón de alta calidad, camarón cultivado. Y por ese camarón, al día de hoy, en una talla 40, hay una diferencia de $2 por kilo producido. Entonces, multipliquémoslo por nuestras producciones y veamos que nosotros podemos tener un mejor ingreso y en consecuencia una mejor rentabilidad. Entonces, hablamos de diferenciaciones por calidad y la búsqueda de mercados donde no llegamos a competir con los grandotes. Hemos tenido ejemplos de compañías con las cuales he trabajado en asesorías en Ecuador, donde hemos buscado, por ejemplo, para mencionar algunos, mercados con los Países Bajos, mercados con los griegos, mercados con los italianos, donde nos pagan muy bien el camarón de buena calidad, de buena coloración. Otro aspecto muy importante es la parte idiosincrática de los mercados. Los asiáticos en general tienen una preferencia tradicional, milenaria, de preferir los colores rojo oscuro, la combinación de un camarón que cocina bien, un camarón cocido, que es un A4 con un blanquito, es algo que ellos se sienten identificados con ese color y prefieren consumir eso. ¿Por qué razón? Por asuntos idiosincráticos. De eso debemos aprovecharnos. Eso debe de ser una estrategia de inteligencia de mercado. Acá, esta es una de las tablas más actualizadas que encontré. Es del 8 de agosto de la FAO y tenemos en la parte azul el consumo interno, en la parte, perdón, la parte oscura, en la parte azul es las importaciones, todo en miles de toneladas, lo que produce aquel país, en este caso China, Estados Unidos, la Unión Europea en su conjunto, Vietnam, India, Ecuador y Brasil y ya por último Centroamérica, que no dejamos de ser importantes. Si se dan cuenta, tenemos casi el mismo nivel de Brasil. Aquí lo que tenemos que ver es también algo de poder promover el consumo interno de nuestra producción acuícola. Lo que producimos debemos de tener la capacidad de venderlo, porque, a ver, estábamos hace un rato, Xavi, con lo de la libra de pollo. La libra de camarón no está muy despegado el precio de lo que es la libra de pollo y los valores nutricionales, el aporte nutricional para la población es muy bueno, ¿verdad? Hay países en Centroamérica como en El Salvador, Miguel, que se consume bastante camarón. Allá creo que una buena parte de la producción salvadoreña es consumida localmente en el mismo país de Salvador, ¿verdad? Entonces tenemos que tener esas inteligencias, esas estrategias, desarrollarlas para lograr nuestra sustentabilidad. Y a esto queremos llegar ahorita. Nos hemos olvidado de lo básico en la industria camaronera para producir bien camarón. Nos hemos olvidado, hemos hecho caso omiso de lo básico para producir camarón. Es necesario, colegas productores, que repasemos nuestras buenas prácticas de manejo, BPM, ya que estas son fundamentales para mantener bajos los costos de producción y así abrir las puertas a la rentabilidad que nos va a permitir permanecer en esta industria que tanto nos apasiona. Entonces, los desafíos técnicos, para mencionar algunos, lo primero que tenemos que tener es una poslarva de buena calidad, una buena semilla para siembra. Es imperativa que vengan camarones de una buena selección genética,
por su rendimiento en la cosecha, por su resistencia al manejo, al cautiverio y a las enfermedades y al medio ambiente. Sembrar animales débiles o malnutridos no es una buena idea. Yo tuve la suerte de que mi mentor en nutrición animal acuícola es, porque está vivo todavía, el doctor Thomas Ziegler, ¿verdad? Tuve la oportunidad de que él me transmitiera esos principios básicos de la nutrición. Tienes que nutrir bien a tus reproductores y nutrirlos en el momento que llegan a su fase de formación, formar las condiciones para que estos animales estén bien preparados para llegar a su etapa reproductiva, buenas gónadas, muy buena viabilidad, muy buena eclosión. Nos da animales sanos, nos da animales resistentes, nos da animales que transforman y convierten el alimento bien. Eso es lo que debemos de buscar. Sembrar animales débiles o malnutridos es ponerse la soga al cuello y es una garantía de bajo rendimiento y de baja sobrevivencia. Hay que sembrar animales que traigan un historial de buena conversión alimenticia y resistencia al confinamiento, como les mencionaba anteriormente. Entonces, para la semilla he hecho una recopilación de unas recomendaciones que me hizo una persona de la industria hondureña. Y primero hay que tener un conocimiento del origen genético y de la adaptación de aquel camarón a ciertas condiciones de cultivo. No es lo mismo sembrar camarón en la isla de Puná, en el Golfo de Guayaquil, que sembrar camarón en la trinacional del Golfo de Fonseca. Nada que ver. Nosotros hemos visto camarones creciendo y convirtiendo a 22 grados centígrados en la isla de Puná. Cuando aquí llegan a 26 grados, dejan de comer. Llegan a 24 ya se están muriendo y si llegan a 22 ya están enterrados. Ya se los comieron los opilotes. Entonces debemos de buscar esa genética que nos permita también adaptarnos. Aquí tenemos salinidades increíbles en la época de los vientos alisios, que es cuando más evaporación hay en nuestras aguas y es cuando la salinidad, yo no sé cuál será un récord aquí donde está Mario, pero he escuchado salinidades hasta 60 ppt aquí, ¿verdad? Con 32 grados centígrados. Eso no cualquier animal lo resiste y lo sobrevive bien. Entonces, hay que priorizar líneas que históricamente muestren una resistencia y rusticidad. Ser rústico es ser un 4x4, aguantar todas las condiciones, aguantar lo más duro que nos pueda imponer el medio ambiente, ¿verdad? No es necesario que sean animales SPF, que es resistentes a patógenos específicos, ¿verdad? Hay que evitar los laboratorios donde se reutilicen reproductores sin control ni renovación genética. Hay que tener una condición sanitaria, bueno, exigir, y esto es exigir porque estamos pagando por la semilla que sembramos, exigir los diagnósticos de PCR. Tenemos que saber en cualquier momento que no exista mancha blanca, que no exista síndrome, que no exista de Taura, que no exista IHHNB, EHP y toda la mezcla de ese cóctel de patógenos que tenemos aquí en el medio ambiente. Yo he visto en algunos laboratorios en Centroamérica donde agarramos el agua que se evapora y que se condensa en los tubos de iluminación y hacemos un rayadito y las colonias de patógenos son increíbles. El Vibrio Harvey está ahí, pero en el ambiente. Entonces tenemos que tener la posibilidad de sembrar animales que vengan lo más sano posibles, ¿verdad? Hay que elegir laboratorios que mantengan buenas prácticas de bioseguridad a lo interno y que tengan una historia de bajas incidencias de mortalidades tempranas. ¿Dónde está
la mayor mortalidad natural durante el ciclo de producción camaronero es en la etapa temprana. Hay algunas fincas que toman estrategias de sembrar considerando que van a tener una mortalidad. Y si van a sembrar a 20 por metro cuadrado, entonces siembran el 50% más, siembran a 30. ¿Por qué? Porque ya saben que se les van a morir. Entonces eso hay que evitarlo, ¿verdad? Hay que dar preferencia a larvas con certificados de laboratorios emitidos no por el mismo hatchery o laboratorio, sino por una entidad fiable de terceros. Seleccionar muy bien las PLs que vamos a sembrar, ¿verdad? Nosotros somos productores de biomasa. Entonces, tenemos que tomar en cuenta un factor muy importante cuando estamos hablando de las poslarvas que vamos a sembrar. El PL es como que le diga a uno, sos un infante, sos un puberto, sos un adulto y sos una persona de la tercera edad, ¿verdad? No, nosotros tenemos que ver el PL gramo. ¿Cuántas poslarvas hacen un gramo? Y mientras más gorditas sean, que ya van ganando biomasa, que es lo que queremos y es lo ideal de estar buscando. Lo otro es la uniformidad. No queremos tener una desuniformidad en las tallas de cosecha. Entonces no sembremos por larvas desuniformes. Lo máximo que se puede aceptar, que no es lo óptimo, es un 20%. Tiene que ser menor al 20% la uniformidad de los animales que vamos a poner en nuestro ciclo productivo. Entonces, larvas activas. Los camarones son crustáceos que por su naturaleza tienen una expresión biológica que se llama reotactismo positivo. Eso significa que funcionan, reaccionan con las corrientes. En los ciclos naturales o en el ciclo natural de vida de nuestros camarones y de los crustáceos, nosotros tenemos lo que son los aguajes, que son la luna llena y la luna nueva, que traen efectos de mareas grandes, mareas más bajas, mareas más altas, y es cuando el camarón emigra naturalmente a poblar los esteros, los sistemas estuarinos, y luego sale de juvenil para completar su ciclo de vida y llegar a adulto, reproducirse y ahí volver a comenzar un nuevo ciclo de vida. Entonces, hay que tener en cuenta esto no solamente para la siembra, en la actividad que uno puede ver de respuesta de los animales a ese reoctatismo positivo. Hay que tomarlo muy en cuenta al momento de la cosecha. ¿Qué sucede con la cosecha? El caso ideal cuando se hace una cosecha tradicional, que es el drenaje del estanque a través de una red de calcetín que le decimos en Centroamérica, donde capturamos el camarón. Entonces trabajamos de media vaciante a marea baja a media llenante. Eso nos da un periodo de 6 horas por cada tiempo de cosecha. Idealmente, nosotros cosechamos durante la noche para evitar la exposición de los organismos, de nuestros camarones, a los rayos de luz y evitar el sol para nuestros colaboradores. Entonces se trabaja más cómodamente de noche. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando me estaban comentando acá, en uno de los casos típicos de unas de las fincas de aquí de Honduras, nosotros cosechamos a 2.500 libras por hectárea en una piscina, estanque o laguna camaronera que tiene 60 hectáreas. 60 hectáreas a 2.500 libras de camarón. Cuando llegamos el nivel de cosecha a la parte donde podemos comenzar a cosechar, en una laguna de 60 hectáreas es imposible que el camarón salga todo al mismo tiempo. Va a venir el camarón de golpe. Aquí le llamamos, va a chorrear el camarón todo de golpe y nos va a salir una gran cantidad de biomasa. ¿Qué es lo que hace aquí el término en Honduras? Es pechero. Póngale el tablón,
¿qué sucede cuando le pone el tablón? Detiene el flujo. Y cuando el camarón siente que el flujo se detiene, se pone flácido porque siente que es tiempo de mudar y nosotros ya nos quedamos con una piscina la cual no podemos seguir cosechando porque los resultados en planta de proceso van a ser un exceso de flacidez en el camarón que estamos queriendo sacar al mercado. Y eso no es viable económicamente. Entonces, también tenemos que hacer prueba de resistencia y eso hay distintas metodologías donde podemos meter los camarones, las larvas, por 30 a 40 minutos y en agua dulce, con una sobrevivencia siempre arriba del 90%. Hay que tener compatibilidad de las larvas que sembramos con los sistemas de producción local. Muy enfáticos en la rusticidad, en ese ser un 4x4 contra todos los factores ambientales, contra el hacinamiento, contra el manejo, contra todo lo negativo que encuentran los camarones cuando los sometemos a sus condiciones de cultivo, ¿verdad? En sistemas más controlados, donde hay lo que se llama trifásico, pues es un poquito más fácil manejarlo porque se tiene más control. Se tiene una precría a donde tenemos más concentrados los animales, hay un mejor control de los parámetros físico-químicos, tenemos un conteo más acertado de lo que es la cantidad de camarones sembrados por metro cuadrado, ¿verdad? Y ya no se diga pues en sistemas más intensivos como los que ya se están dando en Centroamérica, especialmente en Guatemala, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta que también si la finca está en zonas de manglar, hay una alta presión por patógenos. En la Trinacional del Golfo de Fonseca, nosotros tenemos un fenómeno que se llaman los sólidos en suspensión. Eso es ni más ni menos que la erosión que causa el flujo de agua con las mareas y va esa agua que bombeamos con toda una carga de sólidos en suspensión que adicionalmente traen carga patogénica. Entonces, hay que hacer un ordenamiento. Las autoridades deben de llamar la atención del cuidado que hay que tener, que donde yo tomo agua no sea la cloaca del otro compañero que está a la par. ¿Por qué? Porque vamos a agarrar todo lo malo, vamos a bombear lo malo que tiene él, lo que está saliendo en su efluente camaronero, ¿verdad? Entonces, hay que tener también indicadores de producción esperados. Una ganancia de peso entre 0.8 a 0.28 gramos por día es ideal. Un factor de conversión de 1.1 a 0.4 puede subir si no hay un buen manejo o puede subir si no estamos utilizando bien el alimento. Ojo con los alimentadores automáticos que no tienen la posibilidad de sensibilizar cuando el camarón está con hambre. Los crustáceos producen un ruido, por llamarle de alguna manera, que se da por la fricción de sus quelas. Cuando ellos quieren comer, hacen ese ruido y eso es lo que detectan los hidrófonos, que son los que cuando sienten esa vibración disparan alimento. Pero hay otro tipo de alimentadores que son programados. Esos echan a cada hora o echan a cada tiempo una cantidad de alimento. Esos son los que hay que monitorear más. Hay que darles un control y es muy sencillo. Ese control para no incrementar nuestros costos vía un incremento del factor de conversión alimenticia. Y es muy sencillo. Se coloca una charola, una bandeja y donde está tirando ese alimentador programado con dimer, se revisa si hay pellets de sobra o si los están comiendo todos. Si se lo están comiendo todo, pues hay que ajustarlo un poquito más, hay que incrementarlo. Pero eso tenemos que verificarlo con la ganancia de peso semanal, con los muestreos. Entonces, es una supervivencia en nuestros sistemas de producción debería andar, yo diría que entre un 60 y un 75% en un sistema
semi-intensivo, que es lo que utilizamos en la mayor parte de las áreas camaroneras centroamericanas. Y en un 80% en sistemas más intensivos, donde las condiciones son más controladas, donde hay otros costos adicionales, como es el costo de la aireación, que entra a jugar la factura eléctrica o lo que le cuesta a nuestros productores poner la cantidad de nivel de oxígeno necesario para que el camarón no entre en estrés y no sufra, y adicionalmente no quede afectado por una viabilidad para que vengan las enfermedades. Y en tiempos de cosecha en el área centroamericana debemos de esperar de un peso de en un tiempo de 110 a 120 días, tallas de 18 a 20 gramos promedio del camarón. Entonces, debemos de buscar laboratorios de producción larvaria que nos den un soporte, un seguimiento de postventa, que nos acompañen en la siembra, que tengamos cajas de sobrevivencia al momento de sembrar, que sepamos que lo que hemos sembrado ha sobrevivido y está empezando a alimentarse de la mejor forma posible. Y buscar laboratorios que tengan un historial documentado de un buen desempeño. En resumen, para el área centroamericana, la mejor larva, la mejor semilla que le llamamos, no es necesariamente la que crece más rápido, sino la más rústica, la que aguanta. Porque aquí las condiciones que le imprimimos a nuestros camarones en el cultivo son muy duras. Entonces tiene que ser la más resistente, la que aguanta bien. Hay que reducir los riesgos sanitarios al máximo. Hay que trabajar con laboratorios de confianza que tengan PCR, donde nos demuestren que en ninguna de las fases de producción larvaria hay acceso para las enfermedades que nos pueden afectar cuando queremos ganar peso. Y hay que escoger poslarvas más avanzadas. No tomemos en cuenta la fase de PL, PL12, PL15, no, tomemos en cuenta, por favor, PL gramo. Queremos carne, queremos biomasa, y por eso debemos de pagar al quien nos vende bien la mejor larva que haya disponible. Entonces, acá hay unas fotos de los, digamos, estadios larvarios pasando por el nauplio. Ustedes pueden ver un nauplio con sus setas muy bonito. Hay que tener mucho cuidado con esos nauplios. Uno de los monstruos que existe, depredadores, se llama el Lagenidium, que se come al camarón, se come la masa muscular a lo interno del exoesqueleto. El Lagenidium es terrible. Ese es un buen nauplio. Luego tenemos, una zoea, una mysis, y tenemos en la parte de abajo pues ya las porlarvas, unas porlarvas que tienen su tracto digestivo bien definido, intestinos llenos, activas, que tienen un reotactismo positivo. Sembremos buenos animales para tener buenos resultados. Entonces, vamos a entrar a ver el otro tema, que es la diferenciación por calidad o valor agregado, lo cual tiene una implicación directa en mejores precios y un resultado en rentabilidad. Aquí tienen ustedes una tabla de colores tanto para entero en la parte de arriba como para cola en la parte de abajo. Vemos camarones más pálidos de A2 hasta A4, que es lo ideal, que es lo que estuvimos enviando de Honduras y Nicaragua cuando se abrió el proceso de manejo de camarón vivo. Tuve la oportunidad pues de ser pionero en eso y lograr entrar al mercado taiwanés, que nos pagaba muy bien. Lastimosamente pues hubo problemas políticos, ¿verdad? Que siempre privan. Los políticos no son muy buenos amigos de los productores, producen problemas. Entonces ahora países como Honduras tienen tarifas arancelarias para ingresar a un mercado que Honduras lo abrió con el camarón A4, que hacíamos camarón vivo en este país. Entonces, ese es un camarón muy pálido. Ese camarón, si yo lo veo en una canasta del mercado, yo no lo compro, no me gusta.
Ese es un camarón que no tiene buen aspecto. Comparémoslo con esto. ¿Qué observan en ese camarón? Este es uno de los primeros lotes que exportamos a Taiwán. Entonces, el comprador taiwanés va buscando ciertas características. Aún el rigor mortis, a ellos les da la indicación de que fue un camarón que fue tratado vivo con una buena metodología porque tiene una forma de corazón. Telson, telsum, rostrum, rostrum, hacen un corazón con ese camarón y eso lo busca el comprador que nos paga muy bien por ese camarón de esa calidad. Acá tenemos coronas de camarón, color A4, es camarón manejado vivo. Ese camarón era un camarón pálido. Miren qué belleza de camarón, eso da ganas de comerse un ceviche de ese camarón, ¿o no? ¿Ah, Mario? Sí. Entonces, esta es una fotografía de panorama acuícola de un camarón con las características ideales de un camarón ya listo para cosechar, donde tiene un buen tamaño, una coloración uniforme. Es muy importante el color de sus antenas, que no haya rugosidad en las antenas, la continuidad en su tracto digestivo, el intestino en sí, la motilidad, que es el movimiento que ejerce el músculo de la cola del camarón para empujar al ano las heces de ese camarón. El camarón es muy parecido al pollo broiler, el pollo de engorde, porque come, duerme, defeca, crece. Si le damos de comer adecuadamente, él está comiendo y convirtiendo. Tiene esa capacidad de comer y convertir muy bien. Y este es un camarón con un abdomen, un segmento abdominal, que es lo que nos comemos. Hay mercados que aprecian mucho la parte de sabor del cefalotórax o la cabeza, porque por ejemplo el mercado español, un camarón entero, ellos le hacen pruebas de sabor y tiene que tener un sabor específico para que sea aceptado como un camarón de muy buena calidad. Los franceses, muy exigentes, muy exigentes, pagan bien pero exigen mucho. Entonces debemos de lograr idealmente un camarón que haya sido cultivado en condiciones óptimas de salinidad y de nutrición. Nuestro ciclo de primera de aquí sabemos que son salinidades altísimas. Nuestro ciclo de postrera, tenemos huracanes, estamos entrando a la época de huracanes ahorita. Entonces nuestro ambiente es un poco duro para luchar contra las condiciones que le ejercemos al cultivo de camarón. Ahora, aquí viene algo muy importante porque es donde nos hemos olvidado nosotros. Las técnicas de manejo post cosecha. ¿Qué hacemos después de que cultivamos y terminamos el ciclo? Primero que todo, debemos de revisar que sean estanques que hayan sido bien construidos. Si no hay un drenaje adecuado, no vamos a poder laborar bien porque van a ser zonas con alta humedad donde tendrían que entrar equipos LGP, Low Ground Pressure, o de baja presión sobre el suelo, muy especializados para poder mecanizar y poder hacer una buena preparación de nuestros suelos, ¿verdad? Hay que eliminar al máximo lo que sea posible todas las aguas residuales, toda la materia orgánica. Hay que retirar donde sea posible los sedimentos acumulados, especialmente en las zonas donde tenemos los alimentadores automáticos. Si ustedes observan en una piscina, en un estanque, en una laguna camaronera, en la zona aledaña a donde están los alimentadores automáticos de cualquiera de los tipos, hay una gran acumulación de residuos orgánicos. Ahí el camarón come, defeca y en el fondo queda nitrito, nitrato y amonio. Esa es fórmula explosiva. Nitrito, nitrato y amonio es muerte para el camarón, seguro que sí. Entonces hay que secar esos fondos. Nosotros acá en Centroamérica, en la época de postrera, es decir, la segunda siembra que tenemos, no tenemos la posibilidad de hacerlo porque no contamos con los días soleados del verano. Pero
cuando lleguemos al verano y terminemos el ciclo productivo, hagamos una buena preparación, sequemos bien los fondos y haremos o gradiemos, dependiendo del país de Centroamérica donde estén, los términos son distintos, pero mecanicemos bien nuestros suelos, nivelar y nivelar para que el estanque llegue todo lo mejor posible hacia las compuertas de drenaje y no haya acumulación de lo que no queremos tener, pues nitrito, nitrato y amonia. Esa es la fórmula de muerte. ¿Se trabó? Ahí, ok. Bueno, el encalado es muy importante. Hemos dejado de ponerle importancia al encalado. Y una nota de suma importancia. La concentración de el contenido de cualquiera de los 3 tipos de productos que contienen la cal, ¿verdad? El carbonato de calcio varía dependiendo de la fuente. Ustedes deben de pedir un análisis de contenidos garantizados para ver cuál es la cantidad de calcio que efectivamente estamos poniendo. Que no les digan, puedes aplicar 250 kilos por hectárea. Esa es la norma básica. ¿Pero de qué? Si un 80% de esa cal que estamos utilizando es lo que queremos y el 20% es un excipiente que no nos sirve para absolutamente nada. Estamos pagando por gusto. Recuerden, costos para buscar rentabilidad. El manejo del agua. He observado en las camaroneras que he estado que hemos dejado de poner mucha atención a lo que es el filtrado, el impedir al máximo que a nuestros estanques de producción, a nuestros cuerpos de agua donde va a estar el camarón, lleguen camarones de otras especies. Aquí en el Estero Real hay occidentalis, hay banamey, hay stilirostris, hay californiensis y todo eso. Si nos ingresa por una mala filtración del agua que nosotros mismos metemos a los estanques, vamos a tener competidores, competidores por oxígeno, competidores por espacio, competidores por el alimento que estamos dándole a camarones que no tienen ningún valor económico para nosotros, que no son los que queremos poner en el mercado, que más bien nos cuesta plata sacarlos, porque cuando llegamos a la planta de proceso, vaciamos en la tolva de recepción, tenemos una fila de mujeres, la primera fila de mujeres que están ahí, que son las que tienen mejor ojo, seleccionando, no solamente por impurezas, por pececitos o por cualquier otra cosa que vaya, sino por las especies que no queremos tener empacadas para vender en los mercados. Entonces hay que manejar bien el agua, hay que filtrarla. Hay para eso mallas de 300, 400 micrones. Se utilizan calcetines largos que permiten sacar todos esos organismos que no queremos tener en el cultivo, que no queremos alimentar algo que no vamos a vender. Y la parte de bioseguridad. Entonces, debemos de tener la mayor bioseguridad posible. Es muy difícil cuando una finca mal manejada es nuestra vecina y que el agua que ellos desperdician o que han vaciado porque un estanque se les enfermó y se les murió y tienen el síndrome de la gaviota y esa agua la dejaron ir al estero y nosotros la estamos bombeando. Por favor, ¿qué estamos haciendo? Entonces, equipos y maquinaria adecuados para hacer un trabajo eficiente y de bajo costo. Fíjense que yo insisto mucho en bajo costo. Y bajo costo no quiere decir hacer un trabajo mal hecho, barato. Lo barato sale caro. Entonces, tenemos equipos adecuados como esta tipo romplona con equipos 4x4 que tienen una gran capacidad de poder llegar a trabajar las zonas de donde hay dificultad, donde hay agua, donde hay humedad.
Entonces aquí parte de los beneficios de las gradas de disco, como la que estaba en la fotografía. Uno, rompen la compactación del suelo del fondo. El camarón necesita suelos un poco más sueltos porque cuando él muda, dice, se entierra. El camarón sí es cierto. Él viene en su ciclo de muda, suelta su exoesqueleto y utiliza mucho el tener un fondo bien preparado, no compactado. Facilitan también la incorporación de la cal agrícola o cualquier otro producto que nosotros utilicemos para la preparación inicial previo a la siembra. Y mejoran el drenaje y la aireación del sustrato. Hay un intercambio. Las bacterias gram negativas son anaeróbicas, crecen muy bien en ausencia de oxígeno. Anaeróbicas, gram negativas, no las queremos. Dentro de ellas están los vibrios. Y eliminar todos los residuos incorporándolos. Entonces, esta es una fotografía del Global Seafood del Dr. Daryl Jory y del Dr. Claude Boyd, donde están mostrando qué es lo que queda luego de un ciclo de producción camaronera. Ustedes ven, ahí hay mal drenaje, hay charcos, generalmente hay olor a huevo podrido en esas zonas. Eso hay que prepararlo, eso no podemos sembrar sobre eso. Por favor, vamos a tener un ambiente tóxico para los camarones. Por el contrario, ustedes pueden observar ahí un buen resquebrajamiento, que significa se secó bien, una buena aplicación de cal, y eso sí, happy face, eso es lo que queremos. Entonces, voy a tener que apurarme un poco porque ya me marcaron 5 minutos. Quisiera tener 1 hora, Carlitos. Pero bueno, el calcio es un mineral clave en el desarrollo del camarón. La muda del camarón tiene un gran contenido de carbonato de calcio. Entonces es importante que el calcio esté ahí para desinfectar, pero también para que esté disponible para las funciones vitales como la muda o ecdisis del camarón. Cuando el camarón va a crecer, cambia su exoesqueleto, muda. Entonces hay que usar cal para regularizar el pH del suelo y mejorar el ecosistema contra cambios repentinos en la acidez del agua. Neutralizar las condiciones de suelos ácidos y con esto, utilizando la cal, nos permite una degradación de la materia orgánica, que es un gran responsable de la acidez del suelo. Hay que promover esa interrelación que existe suelo y agua, porque cuando fertilizamos, si hay un suelo con un pH inadecuado, todo el nitrógeno que es aplicado es asimilado por el fango que está. Entonces hay que neutralizarlo con una buena utilización de cal. Bueno, la cal, esta la voy a saltar porque ya me marcaron tiempo fuera, pero básicamente lo que decíamos, una dosis de 250 kilogramos por hectárea pueden ayudar a estabilizar el pH. Hay que tener muy en cuenta que en casos de valores altos de acidez no es recomendable el encalado porque nos va a variar y nos va a afectar el índice de acidez, lo cual es perjudicial para los camarones. Aparatitos de muy bajo costo que podemos tener en la finca para utilizar tablas como estas que nos dan el tipo y la cantidad de cal utilizado en términos de CaCO3 en kilogramos por hectárea. Vamos a entrar a lo que es la parte de ahorro de costos y conservación de calidad en la mecanización acuícola. Ya aquí están funcionando muy exitosamente las cosechadoras y también en Salvador ya están transfiriendo con mucho éxito con las bombas de cosecha y de transferencia. Eso nos ayuda a utilizar a la gente no en la labor faraónica de agarrar cajillas, no, eso lo hacemos para tener un mayor ahorro y a la gente la utilizamos muy eficientemente en la velocidad que le imprimimos a la cosecha.
necesitamos no que estén acarreando cajillas, porque nosotros podemos tener una buena sobrevivencia. Ahí está Melvin. Es Melvin, ¿verdad, Miguel? Con sobrevivencias del 100% en transferencia. ¿Cuánto fue que transferimos ahí? Son 800 metros, ¿verdad? De las precrías a los estanques de producción, 100% de sobrevivencia. Eso es lo que queremos. Mecanización. Cosecha de camarón vivo. Este es un caso típico. Esto es Panamá. Ahí estamos preparando la tina de acondicionamiento donde llevamos al camarón antes de ser transportado para que con dos elementos, uno, hipersaturación de oxígeno y un camarón puesto en letargo vía bajar la temperatura, llegue a tener un cambio de color, que es lo que vendemos con una gran diferenciación en precio. Otro elemento que nos aporta la mecanización acuícola es la cosecha de flujo continuo, a donde a las personas las estamos utilizando en la velocidad que le imprimimos a la cosecha. Y viene el camarón en un flujo de agua a una torre donde por un lado sale agua y donde de otro lado sale camarón, y estamos llenando a velocidades de 3 minutos por cada bin conteniendo 1000 libras de camarón. Entonces, tenemos un flujo de camiones transportando nuestro camarón hacia la planta de proceso. Eso es lo que queremos. Eso es eficientizar nuestros procesos productivos con costos mucho más bajos. Y no queremos desocupados, que a la gente la queremos trabajando en labores más adecuadas, menos drásticas que lo que es una cosecha tradicional camaronera. Lo nuevo, lo moderno, hielo líquido de estado variable. ¿Por qué es estado variable? Porque tenemos un DC, que es un contenido del 100% de hielo de cristales redondos, esféricos, de 0.25 a 0.5 milímetros, que al igual que el oxígeno, una molécula de menor tamaño de oxígeno tiene una mejor OTR o tasa de transferencia de oxígeno. Lo mismo sucede con la temperatura. Una partícula menor de 0.25 a 0.5 de milímetro tiene una mejor TTR, que es en inglés el Temperature Transfer Rate, es la tasa de transferencia de temperatura. Entonces tenemos algo que funciona para abajo en temperatura, temperaturas de bajo cero, y como es un hielo de salmuera, no sucede lo mismo que sucede con el hielo de agua dulce. Las dos propiedades, evaporación a 100 grados centígrados y congelación a 0 grados centígrados. Nosotros con este tipo de hielo bajamos hasta menos 5 grados centígrados y tenemos un camarón que podemos tener con las mismas condiciones organolépticas, con la misma condición de factores de calidad, esperando en la planta para ser procesado sin sufrir ningún deterioro. El camarón queda suspendido en algo que se llama DC40 o DC70, dependiendo de la distancia de la finca y su tiempo de transporte a la planta de proceso. Y adentro de la planta de proceso utilizamos un DC10. ¿Para qué? ¿Cómo se mide la capacidad de una planta de proceso? En su capacidad de congelación. La capacidad de congelación dice son 80,000 libras, sí. ¿Y cuántos kilowatts hora consumo para tener congelado esas 80,000 libras? Si nosotros tenemos, desde que llegaba la tolva de recepción con un DC10, la recepción de aquel camarón, y lo mantenemos siempre lo más pegadito a 0 grados con un hielo de salmuera, cuando llega al punto de congelación y tenemos un camarón que esté en 1, 2, 3, 5 grados centígrados, va a tener un menor costo de kilowatts hora la planta para tener una capacidad de congelamiento mayor
en un menor tiempo. ¿Por qué? Porque está a menor temperatura. Pero si ustedes, díganme acá, una temperatura antes de entrar a cualquier tipo de congelación que tengan. ¿A qué temperatura va el camarón? 8, 10, 12 grados centígrados. Hay una regla física, se llama kilocaloría, gramo, grado consumido, y eso es la cantidad que refleja nuestra factura eléctrica, lo que le pagamos a la ENE o a quien nos vende Unión Fenosa, creo que nos vende ahora a todos, o lo que generemos. Entonces, este es un tipo de instalación básica en la cual tenemos el A, donde se produce los cristales de hielo redondos. La parte B es un silo donde se almacena. Y ya ven ustedes un bin en la parte D, que puede ser una batería de bines montados en un camión, una fila de camiones que van a ir a sacar ese camarón con mucha eficiencia. Es un hielo que nos permite que el camarón ingrese al bin y quede acomodadito a una temperatura muy adecuada. Eso es lo que nos da el hielo de salmuera. No se congela, baja más la temperatura, ahí tenemos menos 3.2. He llegado a menos 5 grados centígrados con un camarón con las características organolépticas y de control de calidad que lo hacen ser un top premium farm raised shrimp. Eso es lo que queremos. Y las ventajas que nos permite un enfriamiento rápido y uniforme, una protección física del producto, no hay un daño, porque el otro tipo de hielo de escamas o cualquiera que ustedes tengan, tiene aristas, y estos son cristales esféricos, con mejor tasa de transferencia térmica y con mayor capacidad de mantener la temperatura baja por mayor tiempo. Entonces, el estado del hielo es variable. El último. Aquí en toda Centroamérica hemos visto que en la puerta del horno, como decía mi abuelita, se quema el pan. Estamos ya con el camarón lindo, ya le hemos gastado, ya hemos invertido todas las noches de desvelo y se nos muere una laguna por falta de aireación. Tener aireación en Honduras significa por cada kilómetro de tendido eléctrico, incluyendo los postes de madera que conducen la luz, son $15,000. No estamos en tiempo de abundancia, estamos en vacas flacas. Aireación de emergencia, esto es Honduras, esto es clave para que no se nos muera nuestro camarón. Ya cuando hagamos más dinero, cuando hagamos más pisto, como se dice aquí en Honduras, nosotros nos metemos a una aireación ya fija y establecida con unidades backup. Mientras tanto, podemos salir del clavo, del problema, con una aireación de emergencia. Hay sistemas portátiles que permiten una recuperación de oxígeno y también nos permiten que podamos tener la ventaja de mezclar vía, romper la estratificación de la columna de agua. Cuando tenemos sol, en un pie se produce toda la fotosíntesis y está concentrado el oxígeno. Con un equipo de eso logramos romper esa estratificación y poner el oxígeno en toda la columna de agua. El camarón en el día no está en la superficie, está abajo, donde no hay oxígeno, donde no le conviene. Con estos equipos se hace de una manera muy, muy interesante y muy eficiente. Eso es lo que queremos, señores. Camarón de alta calidad. Esta fotografía fue el primer lote de camarón que exportamos con mucho éxito a Taiwán. Eso es lo que queremos. Eso es la que vamos a llegar nuevamente y a tener una industria camaronera muy fortalecida que traiga beneficios para nuestras familias y nuestros países. Les agradezco.